Flor y Canto presenta. Número 400 del compendio del Catecismo. ¿Qué son las estructuras de pecado? Las estructuras de pecado son situaciones sociales o instituciones contrarias a la ley divina, expresión y efecto de pecados personales. Bueno, hemos hablado anteriormente del riesgo de hacernos cómplices de los pecados, ¿no? Y que cuando nos hacemos cómplices de los pecados, pues entonces reina en nosotros fácilmente la concupiscencia, la injusticia, la violencia. Se naturalizan muchas cosas que son verdaderamente contrarias, ¿no?, a la voluntad de Dios. Adquieren como una carta de ciudadanía, ¿eh? Cuando hemos ido colaborando con el mal, pues allí resulta que el mal acaba siendo pues lo normal, ¿eh? Y es obvio que no es lo normal, es lo contrario a la norma de Dios, a la ley de Dios, pero parece como si lo fuese, ¿no? Incluso hay que ser como muy heroico en un contexto en el que el pecado se ha extendido, se ha generalizado, ha pasado a ser lo mayoritario, hay que ser muy heroico para desmarcarse. ¿Eh? Por ejemplo, pues en un determinado ambiente hay que ser muy heroico, pues para que en una fiesta determinada alguien diga, pues yo no quiero emborracharme, o yo no pienso tomar droga, y pasa por el raro de la fiesta, y entonces, bueno, pues se generan situaciones difíciles de gobernar, ¿no? Porque uno se puede sentir fácilmente atrapado por un ambiente. Bueno, todo esto puede conformar en la sociedad, bien sea por nuestra colaboración personal, o bien sea, aunque no sea con nuestra colaboración personal, con la colaboración de otras muchas personas con las que convivimos en la sociedad, genera lo que este punto 400 quiere explicar, genera estructuras de pecado. ¿Qué son estructuras de pecado? Hombre, son como pecados colectivos. Bueno, no, más bien lo correcto no es decir pecados colectivos. Estructuras de pecado son como situaciones sociales, incluso institucionalizadas, en las que reina el pecado. Y lógicamente te arrastra al pecado. Son consecuencia del pecado y te arrastran al pecado. Situaciones sociales, por ejemplo, formas concretas de invertir el dinero bajo criterios de injusticia, formas de inversión del dinero, en las que te hacen cómplice, te están haciendo cómplice, pues por ejemplo, con empresas que tienen fines inmorales, y uno quiere salirse de esa estructura y casi no se le permite. Por ejemplo, formas de publicidad, pues igual un medio de comunicación al que se le asignan, pues, por obligación una serie de publicidad en la que yo no me permiten discernir qué publicidad es adecuada y qué publicidad no es adecuada. Imaginaros, por ejemplo, un cine en el que en vez de poder seleccionar el tipo de películas que quiere proyectar conformes a unos valores, le dicen, no, si usted quiere comprar esa película, tiene también que llevarse toda una serie de películas que están junto con esta. O sea, son, digamos, estructuras, situaciones sociales, institucionales, en las que uno se ve atrapado y parece que no puede, tiene que luchar de una manera muy decidida para no verse atrapado, ¿no? En un sentido analógico se le llama esto pecado social, pero como decíamos, pecado social es una manera analógica de hablar, porque en realidad los pecados son personales y luego existen nuestras colaboraciones con el pecado, pero es verdad que son estructuras que son consecuencia de muchos pecados con los que ha habido cooperaciones, y además fácilmente de ahí nos derivan al pecado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con no invocar. Es claro que como estamos en una sociedad que tiene estructuras de pecado, yo pues soy un sujeto paciente, entonces no puedo hacer nada, ¿no? Como una justificación de que no tenemos más remedio que pasar por el aro de cosas que son injustas, ¿no? En la historia de la Iglesia, los cristianos han sido valientes para luchar frente a las estructuras de pecado de su tiempo. Por ejemplo, cuando la sociedad en su estructura de pecado pasó a aceptar la esclavitud como algo asumido, como algo naturalizado,
naturalizado, pues fueron, ¿no?, pues algunos cristianos verdaderamente valientes, contraculturales, los que fueron capaces de desenmascarar la inmoralidad de la esclavitud. Hoy en día lo vemos como muy claro, sí, ya, pero en aquel tiempo denunciar la esclavitud cuando estaba socialmente, digamos, aceptada, era heroico. Era heroico. Existen también lo que se llaman pecados de época. Pecados de época son aquellos para los cuales los ciudadanos, los habitantes de ese momento y de esa circunstancia histórica no los perciben, porque están plenamente zambullidos en ellos y no los perciben como tales, porque a veces se dice, ¿no?, que si una cosa está muy cerca de ti, no la ves. Hay que coger cierta distancia para ver las cosas. Así también ocurre con los pecados, ¿no? Pecados de época, pecados estructurales, que solamente los santos, los que miran desde la revelación de Dios, son capaces de desenmascararlos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en lo que suponga en muchos lugares para un ginecólogo, un médico ginecólogo católico, el llevar adelante su profesión sin hacerse cómplice de tantas inmoralidades, ¿no?, que se ponen adelante en el campo de la ginecología. Estoy pensando en un economista que quiera también llevar adelante las inversiones en empresas que tengan finalidades confluyentes con la doctrina social católica, es decir, para no hacernos cómplices, ¿no?, de los pecados estructurales, de las estructuras de pecado, pues necesitamos la luz de la revelación y la distancia necesaria para poder discernir y caminar en todo momento, ¿no?, como hijos de la luz. Flor y canto, Santa María.